Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Sean bienvenidos todos ustedes a una nueva sesión de aprendizaje en el curso de Ciencias Sociales. Quiero primero que ustedes se ubiquen dentro de lo que vendría a ser una línea de tiempo de las edades de la historia universal, que es la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Qué edad es la que vamos a tocar en esta sesión? Lo que vamos a tocar en esta sesión es la Edad Media, terminando la Edad Media y terminando la Edad Antigua y comenzando la Edad Media. El título de esta clase, de esta sesión, es El fin del mundo antiguo, de ese mundo antiguo que es reconocido como finalmente es Roma. Grecia y Roma son las dos grandes culturas del mundo antiguo y es Roma la que finaliza este mundo antiguo y da inicio a una nueva etapa, da inicio a la Edad Media. Una edad muy interesante con varias características que vamos a ver a continuación. Pero, ¿qué cosas importantes actualmente tenemos gracias a la Edad Media? Bueno, tenemos el cristianismo, la Iglesia Católica, tenemos el islamismo, la expansión del islamismo, tenemos el idioma de los europeos, como por ejemplo las lenguas romances, ¿no? El francés, el portugués, el español, etcétera. Tenemos ciudades importantes como Alicante, Borgoña, etcétera, otras ciudades importantes. También tenemos países que dieron inicio a Europa como lo conocemos ahora. Además también la aparición del arte románico, el arte gótico y también el arte islámico. A la pregunta, ¿qué provocó la caída del Imperio Romano en el siglo V? Exactamente el 476 después de Cristo cae el Imperio Romano de Occidente, cae el gran Imperio Romano de la historia de la Edad Antigua, debido a varios motivos, pero principalmente debido a una invasión que vino del norte de Europa, de unos pueblos llamados los pueblos germánicos, a los cuales los romanos ya desde Grecia también denominaban como pueblos bárbaros. Para que tengas una idea de qué es un pueblo bárbaro, no es otra cosa que salvajes. Entonces los romanos calificaban a estos pueblos del norte de Europa como pueblos salvajes, ¿no? ¿Qué provocó la caída del Imperio Romano en el siglo V, el 476? Los pueblos germánicos, tanto como los vándalos, los francos, los visigodos, burgundios, los alanos, los suevos, los vándalos por acá, por el lado de África, los visigodos, fueron llevados a Europa Occidental debido al impulso que hizo o que realizó los hunos dirigidos por Atila y que motivó a que los germanos invadan Europa y tomen sobre todo el Imperio Romano y lo desaparezcan. Ahora, no se desapareció del todo, porque el Imperio Romano aún sobrevivió y se convirtió en el llamado Imperio Romano de Oriente. También se le conoce como Imperio Bizantino, que vamos a verlo más adelante. ¿Qué estructuras políticas aparecieron? Bueno, básicamente reinos en el lado occidental de Europa y en el lado oriental de Europa y también en la parte de Asia, el Imperio de Oriente. Aquí como vemos hay reinos que comienzan a aparecer en Europa. Nuevamente, ¿qué definición tenían los bárbaros o pueblos germánicos? Habían dos tipos de invasiones en los bárbaros. Habían invasiones pacíficas, donde los bárbaros estaban en las fronteras, estaban compuestos por soldados y eran colonos, o sea, vivían ahí. Pero también habían invasiones violentas. Los bárbaros entran violentamente presionados por los hunos. Los hunos presionados, los bárbaros, perdón, presionados por Atila, líder de los hunos, se abalanza sobre Europa para tomarlo y para que el Imperio Romano caiga. Esto se puede ver a continuación en el siguiente mapa. Tenemos, por ejemplo, la aparición de reinos, como el reino franco, el reino suevo, el reino visigodo, el reino ostrogodo, el reino burgundio, también el reino vándalo, también en África.
que comienzan a sentarse en Europa y toman y le dan la forma más o menos a lo que vendría a ser la Europa como lo conocemos. Antes de esto solamente era el Imperio Romano, nada más. Y por otro lado aparece también el Imperio Romano de Oriente, como ya lo había mencionado, ¿no? Muy bien, ahí están los pueblos germánicos y los pueblos del Imperio Romano de Oriente. Ahí están los movimientos de los pueblos germánicos que llegaron de toda esta zona. Los pueblos germánicos se ubicaron acá, en el norte de Europa. Los hunos llegaron del oriente, de Asia. Ellos presionaron a los pueblos germánicos, los visigodos, los alanos, los suevos, los vándalos, los francos, a que se adentraran en Europa y comiencen a tomar justamente posesión de toda esta zona europea. Aquí cabe destacar que Atila, líder de los hunos, fue el principal propulsor de esta oleada de invasión germánica, muy temida por los germánicos debido a que el pueblo de los hunos tenía un ejército muy grande y además eran muy violentos en sus invasiones. Decía que Atila era considerado el azote de Dios. Él llegaba a una zona y lo devastaba. Donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba, decía un dicho de ese entonces, en la Edad Media, ¿no? ¿Cuáles eran las características de los bárbaros? Eran agricultores y ganaderos. Eran familias patriarcales, quiere decir que el papá era quien ordenaba. Poseen una monarquía electiva, no una monarquía hereditaria, sino que eran elegidos por los propios pueblos germánicos. La región era politeísta, tenían varios dioses y además naturalista, adoraban a las fuerzas de la naturaleza. No había moneda, utilizaban el trueque y poseían leyes orales. Entonces no se puede decir tanto que son bárbaros. Como les dije, debería denominarse pueblos germánicos. Es el nombre correcto, pero en muchos libros, en muchos documentales, aún todavía lo consideran como pueblos bárbaros. ¿Cómo se instalaron? Bueno, en Italia los ostrogodos, en España los visigodos, en Portugal los suevos, en Francia los francos, en Inglaterra los anglosajones, en el centro de Europa los alamanes, y en África los vándalos y los alanos. Así se distribuyeron. Para hablar de reinos germánicos, creo que deberíamos tomar en cuenta a los ostrogodos, a los visigodos, a los suevos, a los francos, a los anglosajones y a los alamanes también como reinos germánicos. Estos son principalmente los reinos germánicos que se asentaron en Europa. Muy bien. ¿Qué nombre pusieron los romanos a los pueblos nómadas situados fuera de sus fronteras? A ver, veamos. Por favor, quiero que te detengas el video en 3. 1, 2, 3. Muy bien, y la respuesta es los bárbaros. Siguiente pregunta. ¿Qué pasó en el 476? Suceso que dio inicio o comienzo al periodo que conocemos como Edad Media. Cae Roma y Constantinopla, cae Roma y el Imperio Romano de Oriente, cae Roma y el Imperio Romano de Occidente, o cae la zona oriental y occidental del Imperio Romano. Nuevamente, por favor, pongan pause. 1, 2, 3. Y sí, la respuesta correcta es la letra C. ¿Qué imperio dominó el Mediterráneo oriental? Si por este lado gobernaban los reinos germánicos, por este otro lado gobernaba el famoso imperio romano de Oriente, pero más conocido como el imperio bizantino, con su líder máximo Justiniano. El imperio bizantino es la suma de los romanos, de los cuales obtuvo el derecho, la administración, como parte de su legado. Los griegos, donde se obtuvo la lengua, la civilización Grecia, quiere decir que había un aporte cultural muy importante para que el imperio bizantino nazca. Y además también los cristianos, la fe y las costumbres del cristianismo. Cabe señalar también que Constantinopla, capital del imperio bizantino, fue la ciudad más importante para muchos historiadores de la Edad Media. ¿Por qué? Porque era el nexo comercial entre Europa
y Asia. Un asiático que quería llegar a Europa debía pasar por Constantinopla o si quería vender sus cosas, por ejemplo la seda, tenía que llegar a Constantinopla, mientras que los europeos tenían que llegar también a Constantinopla para vender sus productos. Esto era muy importante en esa época, hasta el día de hoy. Es más, Constantinopla sigue siendo, aunque ya no existe, ahora es Estambul, sigue siendo un lugar muy rico históricamente, con mercados, con comercios que tienen cientos de años de existencia. Y en la Edad Media era la ciudad más importante del Imperio Bizantino, su capital también, dicho sea de paso. El emperador bizantino más importante fue Justiniano, que gobernó de los años 527 hasta el 565 después de Cristo. Durante su reinado el imperio alcanzó su máxima extensión. El emperador bizantino mandaba a su ejército, establecía leyes, dirigía la administración y tenía el título de basileus y patriarca, que se refiere a un tema de liderazgo religioso. O sea, era un tema de una dualidad político-religioso. El cristianismo en Bizancio, en el año de 1054, se produce el cisma de Oriente, la división de la iglesia, donde el cristianismo se divide en católicos romanos y católicos ortodoxos. Los católicos romanos, obviamente en Roma, y los católicos ortodoxos en el Imperio Bizantino. La iglesia ortodoxa dirigida por un patriarca. El patriarca es al Imperio Bizantino como el Papa es al Imperio Romano de Occidente, que bueno, que cayó en el año 476, pero que después continuó todavía la Iglesia Católica existiendo, ¿no? Muy bien. Características de Bizancio. Supo adaptarse a la mezcla justamente que comentábamos de la cultura griega y de la cultura romana. Mantuvo al cristianismo como una religión oficial. Para ellos el cristianismo era la base de su sociedad. El mayor esplendor político, cultural y artístico lo vivió en la época de Justiniano, como les comenté, el 527 al 565 después de Cristo. Durante su reinado el imperio alcanzó su máxima extensión. Su poderoso ejército conquistó una gran parte de la península itálica, o Italia también, una parte de África y el sur de la península ibérica o España. Tras la conquista, Justiniano emprendió la reforma del Estado bizantino con el fin de renovar las bases sobre las que se asentaba el imperio. Se organizó la administración central que supervisaba a funcionarios de provincias y todo se concentraba en la capital, que era Constantinopla. Además, también se redactó el famoso código. Hay un código, el código de Justiniano, que incluía todas las leyes dictadas desde la época del emperador Adriano en la Roma de Occidente hasta esa actualidad, ¿no? También mejoró la situación de la hacienda pública y impuestos, ¿no? Embelleció la ciudad de Constantinopla, etcétera, etcétera. Fue una época gloriosa del Imperio Bizantino. Si bien es cierto, hubieron otros gobernantes, cabe señalar que el Imperio Bizantino es a Justiniano su mayor esplendor. En esa época también una de las cosas que tenía muy en cuenta era la parte religiosa, la parte cristiana, ortodoxa, tanto así que tenían una iglesia, una basílica, mejor dicho, muy importante que se denominaba la Basílica de Hagia Sofía o también llamada Santa Sofía. Por si acaso es solamente esta parte de acá. Lo que esto es para el Imperio Bizantino lo es la iglesia de San Pedro para los católicos en Roma. Por si acaso, estas estructuras o columnas en punta no eran parte de la estructura original, sino que después los árabes tomaron la Basílica de Santa Sofía, el símbolo más importante de la religión ortodoxa del mundo oriental, y lo convirtieron en una mezquita. Uno puede ir a Estambul y puede visitar esta construcción y puede darse cuenta que es muy rico culturalmente, ¿no? Es una mezcla de catolicismo, iglesia ortodoxa cristiana de Oriente y bastante de iglesia musulmana, ¿no? Actualmente es un museo. Muy bien, la máxima extensión del imperio de Justiniano, vemos que es el norte de la península ibérica,
tenemos parte del norte de África, Egipto, también Asia, obviamente la parte de Asia también, la península de Peloponeso, etcétera, la península itálica, ¿no? Es decir, una gran extensión. Se parece mucho al Imperio Romano de Occidente, de la Edad Antigua. Por ahí faltó quizás algo más, pero tuvo una gran extensión. Definitivamente los pueblos o los reinos germánicos también no pudieron hacer mucho contra este avance, ¿no? En esa época también apareció movimientos iconoclastas en el Imperio Bizantino en el siglo VIII, debido a que una parte de clero se indignaba al ver que sus fieles adoraban imágenes. El iconoclasta no adora imágenes. El Imperio Bizantino esto fue una decisión que se tomó, pero que trajo consecuencias, no en ese momento, pero más adelante, terribles, sobre todo para el tema de la herencia cultural, ¿no? Un icono son cuadros religiosos pintados sobre madera. Eso es un icono. Los iconos se le rezaba, se le pedía por la salud de la familia, los amigos, la batalla, etcétera, etcétera. Esto se prohibió durante parte de la historia del Imperio Bizantino. León III ordenó la destrucción de todas las representaciones de Jesús, la Virgen María, especialmente todos los santos. Y después de estos se descubrieron, después que entraron los musulmanes y después que fueron expulsados los musulmanes, ya estamos hablando de la contemporánea, fueron recuperados y actualmente están recuperados y se pueden ver en la iglesia por ejemplo, de Hagia Sofía o Santa Sofía como parte del tour del museo. Muy bien chicos, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.